Buenos días, estimados inversionistas. Para BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un placer recibirlos en esta mañana y compartir con ustedes, por medio de esta charla, los resultados obtenidos durante el tercer trimestre de este año, correspondiente al BCR, Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria. En aras de aprovechar al máximo este espacio, les agradecemos tomar en cuenta las siguientes indicaciones generales. La charla está programada para desarrollarse en máximo 1 hora. Sus consultas serán recibidas a través de la opción P y R, la cual pueden ubicar en la parte superior de la pantalla. Es importante destacar que estas pueden ser enviadas a partir de este momento y no necesariamente hasta el final de la charla. Las consultas serán evacuadas en el orden de ingreso. Les reitero la invitación para que las empiecen a enviar a partir de este momento. Eso nos va a permitir una mejor atención, maximizar el tiempo de este espacio, que es bastante importante. Es interesante también para nosotros poder evacuar sus dudas, sus consultas o resaltar las observaciones que ustedes tengan. Por cuestiones de tiempo, atenderemos una consulta por inversionista, con el propósito de poder atender a la mayoría de los asistentes. Una vez abordadas todas las consultas y en caso de que se cuente con tiempo disponible, procederemos a responder en el orden de ingreso las consultas adicionales. Si el tiempo no permite que todas las consultas sean atendidas, ponemos a su disposición el correo bcrfondos@bancobcr.com, medio por el cual pueden hacernos llegar sus inquietudes u observaciones y con gusto serán respondidas en el menor tiempo posible. A continuación, me complace presentar a Mario Laitano Rodríguez, jefe de gestión inmobiliaria de BCR Safi, quien estará impartiendo esta charla. Buenos días, Mario. A partir de este momento, cedo el espacio para que usted pueda brindarnos la importante información que nos trae en esta mañana. Gracias, Pamela. Buenos días a todos. Un gusto de tenerlos en este espacio, un espacio donde vamos a poder desarrollar y conversar un poco más sobre cuál ha sido la gestión, el comportamiento, la evolución de lo que es el Fondo de Inversión Inmobiliario y Comercio de la Industria, tomando como base para efectos de esta presentación lo que ha sido el comportamiento de junio 24 a septiembre 24 bajo su gestión trimestral. Dentro de la agenda traemos 3 temas y 3 puntos que son sumamente importantes, son temas relevantes y que nos va a mostrar pues claramente cuál ha sido el comportamiento de la evolución de los fondos a nivel general de la industria y también particularmente el Fondo Comercio e Industria de este momento. Dentro del primer punto, pues mostramos cuál ha sido el comportamiento de la industria y tomando en consideración las principales variables fundamentales que miden el comportamiento de la industria en general. Recordemos, esta es la gráfica y la diapositiva que engloba y consolida cuál ha sido esa evolución de todos los indicadores fundamentales de los fondos de inversión en general de nuestro país. 2.622 millones de dólares, eso es lo que se administra hoy a nivel de activo total, 2.62% la rentabilidad promedio de los últimos 12 meses de todos los fondos de inversión inmobiliarios en nuestro país, una rentabilidad que se ha visto todavía golpeada, afectada, inclusive en los últimos meses. Junio 2024, esta rentabilidad promedio había cerrado cercano al 2.9%, hoy día está cerrando un nivel del 2.62%. Es la rentabilidad promedia de todos los fondos de inversión en la industria de Costa Rica y en este caso calculada contra el valor facial o el valor nominal de cada una de las participaciones de todos los fondos en nuestro país. 307 son los inmuebles que componen o que constituyen la cartera de fondos de inversión inmobiliarios,
8.616 son los inversionistas, 2 millones de metros cuadrados es lo que está bajo gestión o administración, o que básicamente está constituida en la cartera inmobiliaria de todos los fondos en nuestro país. Un 26.92% es el apalancamiento promedio de los fondos en nuestro país, 1.15% la comisión promedio también de todos los fondos en la industria, 1.750 son los inquilinos y finalmente un 72.13% es la ocupación por medio de toda la industria de nuestro país. También ese es otro indicador que se ha visto pues afectado o disminuido en el tiempo. Junio 2024 habíamos cerrado a nivel de industria en general en un nivel cercano al 75%. Hoy día, o más bien, perdón, con corte a septiembre del 2024, la ocupación que se mide en términos de metros cuadrados está cerrando cercano al 72.3%. En la gráfica lineal lo que mostramos es la evolución, en este caso, de lo que es el activo total administrado de la industria versus la evolución del activo total administrado de los fondos por parte de BCR SAFI. Línea de color gris punteada, lo que muestra la evolución de la industria, 408 millones de dólares administraban en el 2005 y 2.622 millones de dólares, tal y como se los mencioné anteriormente, es el dato que hoy día se administra a nivel de la industria total de nuestro país. Y en lo que respecta a los fondos administrados por parte de BCR SAFI, 79 millones administrábamos en el 2005, hoy estamos administrando 874 millones de dólares. Se presenta, y si lo medimos de manera interanual, una caída, una disminución cercana al 12%, y es específicamente por las acciones que hemos venido implementando en aras de refrescar la cartera, en aras de darle rotación a la cartera inmobiliaria y principalmente en la ejecución y materialización de plusvalías por medio de ventas de activos inmobiliarios, ventas de activos inmobiliarios que han estado enfocadas principalmente a la disminución del apalancamiento de algunos de los fondos donde hemos venido ejecutando ventas o rotación de activos de nuestra cartera. La siguiente diapositiva lo que básicamente se muestra es cuál es ese activo total administrado y el activo neto de cada uno de los fondos en nuestro país. Y en este caso, las barras de color azul representan los fondos administrados, en este caso por parte de BCR SAFI. Particularmente el Fondo Comercio e Industria, y si nos ubicamos en la pantalla de izquierda a derecha, es el tercer fondo que se muestra en esta pantalla, donde vemos que a nivel de activo total son 340 millones de dólares. Recordemos, activo total y subactivo neto es de 195 millones de dólares. La diferencia entre el activo total y el activo neto básicamente es la parte de la deuda, la parte del apalancamiento que tienen cada uno de los fondos. Y si podemos ver, pues en la gráfica se muestra cuál es ese comportamiento, cuál es ese dato a nivel de activo total administrado y activo neto de cada uno de los fondos de la industria de nuestro país, y esto con datos con corte a septiembre 2024. ¿Cuánto pesa hoy día este fondo a nivel de la cartera total? Es decir, ¿cuánto pesa este activo total administrado del Fondo Comercio e Industria sobre los 2.600 millones que vimos anteriormente? Básicamente pesa casi un 13% del total de la cartera de los fondos de inversión en nuestro país. Los ingresos por sector económico, y esto debemos alinearlo con unas diapositivas que voy a mostrarles más adelante, y el por qué explica y justifica y también ejemplifica claramente el por qué algunos fondos de la industria de nuestro país pues han venido mostrando un desempeño mucho más favorables que otros fondos también dentro de la industria. En el caso particular del Fondo Comercio e Industria, aquí lo que hacemos es una segregación del ingreso por activo inmobiliario, es decir, por sector económico o sector inmobiliario en los cuales se tienen exposición los fondos particularmente, y en los cuales dependen su flujo de ingresos por alquiler, para efectos de que tengamos claridad de cómo está compuesta la cartera a nivel del ingreso de los fondos que hoy día administramos, y cómo está compuesta también la cartera de los fondos de la competencia. De nuevo, si nos ubicamos en la diapositiva, y en este caso de izquierda a derecha, los primeros 4 fondos que se muestran en este caso son los fondos inmobiliarios administrados por parte de BCR SAFI. Fondo Comercio e Industria, hoy día sus ingresos mensuales por alquiler están relacionados específicamente a lo que es actividad comercial o inmuebles donde se desempeñan actividades comerciales, que en este caso se representa por las barras de color amarillo,
Luego sigue lo que corresponde a los parques industriales, que en este caso lo representamos con barras de color morado. Finalmente, lo que corresponde a la exposición del ingreso, pues está representado en este caso por bodegas con una gráfica o una barra de color gris oscuro. Y finalmente, lo que es oficinas, pues tiene una menor exposición, en este caso del Fondo Comercio e Industria, en este caso se representa con las barras de color azul de sus pantallas. Si nos ubicamos al margen derecho y se hace mismo, la misma segregación o el mismo desglose de este ingreso por activo inmobiliario, y podemos notar que básicamente los principales competidores o los cuatro fondos, en este caso ordenados a nivel de su activo administrado, hoy día tienen una exposición a nivel de la competencia mayoritaria o una concentración muy importante en cuanto a ese ingreso de oficinas. Y lo podemos ver en el competidor 1, 2, 3 y 4, donde se muestra claramente que esos fondos de la competencia sí tienen una dependencia muy importante de su ingreso mensual en lo que respecta o lo que corresponde a oficinas. Tema de oficinas que vamos a ampliar más adelante, pero que hoy día se ha visto bastante golpeado por efectos meramente coyunturales. La Comisión de Administración ha mostrado una tendencia hacia la baja en los últimos años. Son acciones que se han venido implementando no solo por parte de BCR-SAFI, sino también por parte de todas las sociedades administradoras de fondos de inversión. Si calculamos el promedio de la industria, hoy día se ubica en el 1.15%, el promedio de todas las comisiones que cobran los administradores de fondos de inversión inmobiliarios. En este caso particularmente representamos los fondos de BCR-SAFI con barras de color azul. 0.40, 0.80, 0.90 y 0.10 son las comisiones que hoy día BCR SAFI establece en los fondos de inversión inmobiliarios administrados por nosotros. Caso particular del Fondo Comercio e Industria, hoy se ubica en 0.8%. Habíamos realizado un ajuste muy importante en junio de 2023 y como ven en sus pantallas, pues lo ubicamos en un nivel del 0.8%. En el lado derecho también de sus pantallas, pues se desglosa fondo por fondo cuál es la comisión de administración que cobra cada uno de los fondos de la competencia, en este caso representado por las barras de color gris, y donde claramente se muestra que todos los fondos administrados hoy día por parte de BCR SAFI están por debajo del promedio del 1.15%. Es una acción que hoy día también le ha permitido a muchos de los fondos de la industria pues mitigar parte de ese impacto que tuvimos durante los últimos 3 años, temas fiscales, temas de la pandemia y evidentemente el comportamiento de las tasas a nivel internacional que han venido también mermando la rentabilidad de los fondos a nivel general. Rendimiento líquido de los últimos 12 meses y de nuevo hacemos la segregación, los fondos de BCR SAFI, en este caso representados por color azul, en este caso de las barras de color azul, y al lado derecho de las pantallas podemos ver cuál es el comportamiento en términos de rentabilidad de los últimos 12 meses calculado al valor de la participación de cada uno de los fondos de la competencia, en este caso representado por las barras de color gris. 2.62% es la rentabilidad promedio de la industria. Les había mencionado al inicio de la presentación que esta variable o esta rentabilidad se ha visto todavía aún mermada en los últimos 6 meses. Junio habíamos cerrado un nivel del 2.9% de la industria en general. Hoy día está cerrando un nivel del 2.62%. Y los efectos también los vamos a ver más adelante en esta presentación. Si nos ubicamos específicamente en lo que corresponde al Fondo Comercio e Industria y de izquierda a derecha de sus pantallas, ese segundo fondo que se muestra en este caso, hoy día la rentabilidad líquida del Fondo Comercio e Industria es de un 3.02%. Recordemos, es el promedio de los últimos 12 meses, la rentabilidad con la cual se ha estado distribuyendo trimestralmente a los inversionistas en los últimos 12 meses. Si lo vemos, o si más bien, si hacemos una comparación de las rentabilidades promedio de los últimos 12 meses, el Fondo Comercio e Industria está prácticamente 0.40 por encima o por arriba de lo que es el promedio de la industria y hoy día pues claramente las acciones que hemos venido implementando ha permitido que la rentabilidad promedio de los últimos 12 meses sea más favorable del promedio de la industria. Sin embargo, hoy también les presentamos un dato sumamente importante y positivo que también ha mostrado ese resultado favorable que hemos tenido sobre las acciones que hemos venido implementando. Rendimiento líquido, perdón, rendimiento mensual de octubre, y también les voy a explicar más adelante.
Si vemos cuál ha sido el comportamiento mensual del fondo, sin tomar en consideración los últimos 12 meses o el promedio de los últimos 12 meses, la rentabilidad mensual del Fondo Comercio e Industria en octubre cerró en un nivel de 3.5%. Tomando como base el 3.02% de los últimos 12 meses y viendo el comportamiento mensual que ya está mostrando el fondo y que esperamos siga mostrando una recuperación moderada o paulatina, vemos que ya inclusive esta rentabilidad mensual del Fondo Comercio e Industria ya se ubica casi un 1% por arriba de lo que es el promedio de la industria. 2.62% de la industria, 3.49% lo que es el Fondo Comercio e Industria a nivel de rentabilidad mensual. Hay algunos negocios que esperamos concretar al cierre de este año. Hay acciones que vamos a seguir implementando. De ahí es que entonces menciono que esperaríamos una recuperación moderada si las condiciones a nivel de ocupación, si las condiciones a nivel de gastos y además si las condiciones a nivel de ingresos pues no sufren algún tipo de variación que nos afecte o nos impacte en esa posible proyección de rentabilidad. Pero parte importante es que ya esta rentabilidad del Fondo Comercio e Industria no solo en los últimos 12 meses está superior al promedio de la industria, sino que también el mensual ya está cerrando por arriba del 3.4%, 3.49 exactamente. Mostramos también lo que es la cantidad de metros cuadrados versus la ocupación y en el caso particular del Fondo Comercio e Industria, hoy día está en un nivel de ocupación del 88%. Si tomamos también como base de cálculo cuál es la ocupación promedio de la industria, pues está hoy día en un 72%, es decir, básicamente un 12-13% aproximadamente por arriba de lo que es hoy día la rentabilidad promedio, perdón, la ocupación promedio de la industria y esto también es una señal bastante clara, es una señal bastante positiva de que los esfuerzos en términos de colocación de los espacios disponibles del Fondo Comercio e Industria también han venido dando un alivio muy importante en el desempeño favorable del Fondo Comercio e Industria y que además también se han venido implementando medidas sumamente importantes para mantener y retener, que es un tema muy importante, retener los actuales inquilinos que tenemos dentro de la cartera del Fondo Comercio e Industria. 88% Fondo Comercio e Industria, 72% la industria en términos de ocupación, que recordemos que la ocupación se mide hoy día en nuestro país en términos de metros cuadrados. Esta diapositiva la hemos mostrado en todas las presentaciones, no voy a detenerme mucho, es un tema que ya todos pues hemos ampliado y conocemos claramente cuáles han sido los efectos en los últimos 6 años de lo que ha sido temas fiscales, temas macroeconómicos, temas de pandemia, la última parte de los últimos prácticamente 2 años, cuál fue el efecto que tuvimos a nivel de las tasas a nivel internacional y pues claramente lo vemos en esta gráfica. Las barras de color gris muestran cuál ha sido la evolución de la rentabilidad también líquida de los últimos 12 meses de los fondos a nivel general, donde 2018, antes de la reforma fiscal de nuestro país, los fondos rendían en promedio cerca de un 7%. Tema sumamente importante, en ese momento los fondos eran sumamente competitivos y además que las condiciones a nivel de las rentabilidades de los títulos, inclusive del gobierno, estaban levemente por debajo, lo cual hacía que en ese momento los fondos inmobiliarios en general fueran muy competitivos. Entra en vigencia la reforma fiscal, los fondos se ajustan en términos de rentabilidad cerca de un 1% y bajan al 6%. Entra la pandemia durante el periodo 2020-2021, que generó un impacto muy importante en la parte de alquileres, desocupación y teletrabajo. Eso nuevamente afecta a la parte de rentabilidad de los fondos, donde pasamos de un 7% en 2018 a un 3.84 en 2021. Y finalmente, el comportamiento al alza de las tasas a nivel internacional, que sí vino a darle un impacto todavía aún más negativo a los dos efectos que mencioné anteriormente y donde pues hoy día se ve nuevamente ese impacto a nivel de la rentabilidad. Si bien hoy día también se muestra un ajuste paulatino o moderado en cuanto a las tasas a nivel internacional, y con los últimos ajustes que se dieron principalmente en este mes de noviembre, ya la tasa prime está en 7.75, recordemos estos datos hasta septiembre de 2024, pero son efectos que se van a ir mostrando en términos de beneficio a aquellos fondos que hoy día tienen sus créditos o sus operaciones indexados a tasas a nivel internacional. Sin embargo, recordemos, va a depender mucho de las actuales condiciones en las cuales muchas de las operaciones de crédito de los fondos de inversión inmobiliarios tengan en este momento para efectos de ver algún tipo de beneficio con esa tendencia hacia la baja reciente en cuanto a las tasas a nivel internacional. Sin embargo, en los últimos 6 meses los fondos pasaron de un 7% a un 2.62% en términos de rentabilidad. Y aquí lo que mostramos es básicamente la misma tendencia hacia la baja, pero haciendo una separación. ¿Cuál fue el comportamiento
o cuál ha sido el comportamiento de los fondos únicamente administrados por parte de BCR SAFI en el margen izquierdo de sus pantallas. Y en este caso el Fondo Comercio Industrial lo representamos con una línea de color sólida azul y con una sombra de color amarillo. Antes de los efectos antes mencionados, 2013, 2014, 15 e inclusive 16, 17 y 18, el Fondo Comercio e Industria tenía una rentabilidad promedio cercano al 7.58%. Esa era la rentabilidad que en promedio mostraba este fondo particularmente, y ya con los efectos antes mencionados, pues tuvo una afectación muy importante. Mismo comportamiento que se ve en la gráfica de la derecha, donde únicamente mostramos los fondos de la competencia sin tomar en consideración los fondos administrados por parte de BCR SAFI. La tendencia es clara, es una tendencia hacia la baja, se ven los impactos claramente en cuanto a esta gráfica que mostramos lineal y donde se evidencia que la rentabilidad inclusive de la competencia, sin tomar en consideración BCR SAFI, se ubicaba entre el 6 y 6.5% hasta un 7% en promedio, y que hoy día, tal y como lo vemos en las gráficas anteriores, pues ya la rentabilidad de algunos competidores particularmente ya se ubica inclusive por debajo del 2% en términos de rentabilidad. También decidimos incorporar en esta ocasión un extracto de estudios de mercado realizados por externos a BCR SAFI, que nos muestra claramente cuál ha sido esa evolución y ese comportamiento teórico fundamental de la industria de fondos de inversión en nuestro país, pero más específicamente de algunos sectores del mercado inmobiliario. Vemos lo que es el sector de oficinas. Anteriormente les había mencionado que aquellos fondos que tienen una alta dependencia, una alta concentración en el sector de oficinas, pues se han visto también afectados en términos de rentabilidad, y pues aquí se muestra pues claramente cuál ha sido ese comportamiento del sector únicamente de oficinas. Primer gráfico de izquierda a derecha de sus pantallas se muestra cuál es el inventario en términos de metros cuadrados y cuál es la tasa de crecimiento de ese inventario. Podemos notar que la tasa de crecimiento todavía es menor si lo comparamos contra los últimos 2 años. 2022, el inventario en oficinas venía creciendo a un ritmo del 3%, 23 a un ritmo del 2.5%, y 2024 pues ya está creciendo esta oferta o este inventario a un nivel del 1.6%. Si lo medimos en términos de metros cuadrados y con corte a septiembre, pues el inventario hoy día en oficinas es de 1.7 millones de metros cuadrados aproximadamente. Y en el gráfico de la derecha de sus pantallas lo que se muestra es cuál es esa tasa de disponibilidad del precio lista por metro cuadrado. Recordemos que el precio lista es como una base para efectos de que todos los propietarios o intermediarios inicien algún tipo de negociación en términos de una posible colocación de espacios disponibles. Sin embargo, ya a la hora de cerrar, posiblemente se ubique por debajo de un 15 o un 20% de ese precio lista a nivel de cierre de algún contrato particularmente. La teoría dicta o la teoría establece que aquellos sectores inmobiliarios donde la tasa de disponibilidad se ubique por debajo del 10% es un sector eh, dinámico, es un sector con un desempeño favorable, con un desempeño positivo, y todavía aún aquellas tasas de disponibilidad que se ubiquen por debajo del 5%, lo que indica es que es un sector en expansión. Aquellos sectores que presentan inclusive tasas de disponibilidad por arriba del 10% muestran una contracción, muestran poca demanda, muestran poco dinamismo, y esto pues se ve claramente en esta diapositiva. La tasa de disponibilidad en los últimos 4 años de lo que es el sector de oficinas se muestra por arriba del 18% en promedio. 21, 18.8%, 22, 18.6%, 23, 19.3%, y finalmente 24, 19.5%. Y nuevamente, eso es una señal bastante clara de que la contracción en el sector de oficinas es sumamente importante, la oferta viene creciendo a tasas sumamente bajas, y esto pues también es una señal bastante responsable, creemos nosotros, por parte de los desarrolladores, donde no ven una demanda sostenible, una demanda fuerte, y que evidentemente el posible desarrollo que se ejecute pues no va a ser absorbido por la débil demanda que tenemos hoy día. Temas de teletrabajo, temas coyunturales del sector inmobiliario y evidentemente menor necesidad de espacios disponibles hoy día hace que esa tasa de disponibilidad se ubique a septiembre de 2024 en niveles de 19.5%. Entonces, nuevamente es un sector que hoy se ha visto muy afectado, y no solamente en el 2024, lo vemos aquí claramente. 2021, 22, 23 y 24 se han mantenido en niveles por arriba
del 10%. Únicamente lo que fue 2017, 18 y parte del 19, pues sí tuvimos tasas de disponibilidad por debajo del 10%, un momento en que ese mercado de oficinas pues era bastante dinámico o con un crecimiento pues bastante favorable. Y finalmente en términos de precios por metro cuadrado en lista, lo que establece ese estudio de mercado de un externo a ABCR Safi es que los precios por metro cuadrado de oficina se ubican entre los 17 a 18 dólares, sin variaciones de importancia, sin cambios importantes, y evidentemente esto hace más claro cuál ha sido este comportamiento en cuanto al sector de oficinas de nuestro país. Sector industrial, y aquí también queda muy claro, y les indicaba también al inicio el por qué este Fondo Comercio e Industria pues ha tenido un desempeño favorable en los últimos meses. Si nos ubicamos específicamente en lo que es el sector de industria, pero en el gráfico de inventario y tasa de crecimiento, vemos también la tasa de crecimiento de lo que es el inventario hoy día se ubica en un 5.58%, sigue creciendo, inclusive a ritmos superiores del 2020 y 2022, donde habíamos tasas de crecimiento en promedio del 3.7%, y en términos de metros cuadrados, hoy día el inventario en el sector industrial es de 2.9 millones de metros cuadrados. Si nos ubicamos en el gráfico de la derecha, podemos mostrarles que básicamente hay una tendencia creciente en cuanto a los precios por metro cuadrado. 7.08 dólares por metro cuadrado es el nivel más bajo que se tuvo a nivel de precio lista en lo que es el sector industrial en el 2022 específicamente, y hoy día los niveles se ubican cercanos al 7.7% por metro cuadrado. Nuevamente son referencias de precios de lista, pero lo más importante es la línea de color celeste, y que muestra la tasa de disponibilidad. Recordemos, niveles por debajo del 5%, el sector está en expansión, niveles por debajo del 10%, el sector está creciendo, está dinámico. Y hoy día el sector industrial tiene una tasa de disponibilidad del 2.01%, muy por debajo de lo que inclusive se vio en el 2023, 22 y 21, donde en promedio teníamos tasas de disponibilidad cercanas al 6.5%. Y nuevamente, eso es una señal sumamente clara, positiva, de que el sector industrial está con mucho potencial, está muy dinámico, hay mucha demanda de ese tipo de sectores, y es también parte de lo que ha venido dándole esa estabilidad a los flujos de alquiler por parte del Fondo Comercio e Industria, y también ese leve crecimiento en términos de rentabilidad. Y que lo complementamos con lo que ha sido el comportamiento del sector comercial, que recordemos es el principal motor de los ingresos hoy día del Fondo Comercio e Industria. Si vemos las tasas de crecimiento a nivel del inventario y ubicándonos en este caso en el gráfico de la izquierda, 1.23% fue la tasa de crecimiento del 2024, 1.68 2023, 1.11 2022. El nivel más bajo que había llegado este sector en cuanto a tasas de crecimiento había sido 2021 con un nivel del 0.81%. Y en términos de metros cuadrados estaríamos hablando de que hoy día este sector pues tiene 1.2 millones de metros cuadrados aproximadamente. Una tendencia muy similar a lo que vimos en el caso del sector industrial, donde en el gráfico de la derecha mostramos también cuál ha sido la evolución en términos del precio de lista por metro cuadrado, donde el punto más bajo había sido en el 2022 con un nivel promedio del 17.85 dólares por metro cuadrado, y que hoy día se ubica cercano a los 18.53 dólares por metro cuadrado, precio de lista, precio de referencia, o es un precio de base que hoy día se establece a nivel de la industria en general. Y el tema más importante también, y viene muy alineado con lo que vimos en el sector industrial, la tendencia hacia la baja en la tasa de disponibilidad, pues muestra claramente cuál es ese nivel de absorción, cuál es ese nivel de demanda que hoy día se ve en el sector comercial, ese dinamismo y esa fortaleza que ha venido mostrando en los últimos 12, 18 meses aproximadamente. Punto más alto que hemos llegado en los últimos 4 años había sido 12.97%, la tasa de disponibilidad que fue en el 2021, y hoy día esta tasa de disponibilidad se ubica en el 5.24% a septiembre de 2024, reflejando una vez más que este sector se ha venido recuperando en términos de la colocación, y que también esto, al tener el Fondo Comercio e Industria una importante exposición a lo que es el sector comercio, pues le ha venido beneficiando en términos de la constancia en los flujos y en términos de la colocación de espacios disponibles. En cuanto al informe trimestral del Fondo Comercio e Industria, recordemos, son 340 millones lo que hoy día administra este fondo, son 34 inmuebles,
315.000 son los metros cuadrados arrendables del fondo en general. 2.2 años es el vencimiento promedio de los contratos, 383 es la cantidad de inquilinos, un 88% de ocupación, 72% de la ocupación promedio de la industria. El valor de mercado de la participación hoy día se ubica en $501 por participación, 1.316 la cantidad de inversionistas, 180.985 la cantidad de participaciones en circulación o emitidas y finalmente el rendimiento líquido de los últimos 12 meses y calculado al valor de la participación es de un 3.02%. Sin embargo, recordemos, octubre el fondo cerró con un nivel de rentabilidad mensual del 3.5%. Nuevamente, y aquí haciendo nada más la segregación del Fondo Comercio e Industria. Gráfico de la izquierda de sus pantallas, mostramos cuál es la composición del ingreso por actividad económica. Industrias manufactureras pesan el 33%, comercio al por mayor 31%, enseñanza 10%, actividades de alojamiento un 8%, otras actividades económicas 7%, actividades financieras un 6% y finalmente lo que son actividades de salud humana un 5%. Y en el gráfico de la derecha también de pastel, lo que vemos es el ingreso, pero por activo inmobiliario, donde Global Park pesa el 23% de los ingresos mensuales del fondo, Paseo de la Flores un 11%, Momentum Pienares 10%, Nave Industrial Belén un 9%, Plaza Roma un 6%, U Latina San Pedro 5%, y luego desglosamos ahí lo que es Terramol, Plaza del Valle, Santa Rosa, donde prácticamente pesa un 4 y un 3%. Aquellos alquileres a nivel de el ingreso por inmueble que pesan menos del 3%, hoy día representan consolidadamente un 26%. Nuevamente, esto es un dato muy favorable porque habla muy bien de esa diversificación que tenemos dentro de la cartera del Fondo Comercio e Industria. Entrada de nuevos inquilinos, en términos de metros cuadrados, se colocaron cerca de 602 metros cuadrados de junio a septiembre y en términos mensuales, pero hablando de dinero, ¿cuánto le va a generar esto de recursos frescos al fondo? Estamos hablando que son $11.400 nuevos por la colocación de espacios nuevos en lo que es el Fondo Comercio e Industria. Hacemos una comparación de la rentabilidad de los últimos 12 meses del fondo únicamente, Fondo Comercio e Industria, y además de lo que ha sido la evolución de la industria en general. En este caso, la industria en general se muestra por la línea de color azul, 3.29 al segundo trimestre del 2023, 2.62%, como lo vimos también anteriormente, el tercer trimestre del 2024. 2.96 en el caso del Fondo Comercio e Industria, en este caso representado por la línea de color celeste, y al cierre de septiembre 2024, 3.02%. La rentabilidad por medio de los últimos 12 meses y donde ya claramente se ve que la tendencia es hacia el alza, es una tendencia moderada. Sabemos que todavía no es una rentabilidad esperada por los inversionistas, pero creo que el dato más importante es que venimos en una recuperación muy positiva para lo que corresponde al Fondo Comercio e Industria, donde, como les mencionaba anteriormente, 3.49% ya la rentabilidad mensual de este Fondo Comercio e Industria. La morosidad también nos ha beneficiado mucho y hemos venido implementando acciones muy concretas. Hemos fortalecido la gestión de cobro y esto nos ha permitido también mantener niveles inferiores a lo que tal vez veíamos en el primer trimestre de 24. Si vemos el dato del tercer trimestre 24, pues la morosidad se ubica en 18.54% por debajo del segundo y primer trimestre de este mismo año. Nuevamente, las acciones que hemos venido implementando y también el dinamismo que se ha venido mostrando en algunos sectores, particularmente donde el fondo tiene exposición, también eso ha permitido que los inquilinos pues paguen puntualmente las obligaciones con el Fondo Comercio e Industria. En cuanto al resumen financiero, y aquí hacemos o tomamos un recuadro de lo que ha sido la evolución del tercer trimestre de 24, donde vemos que en el principal rubro, que es el ingreso por arrendamiento, pues se muestra una tendencia hacia el alza en cuanto a los ingresos por arrendamiento. Si lo comparamos contra el segundo trimestre 24 y si lo comparamos contra el primer trimestre 2024. Y de igual manera, todavía si lo comparamos contra el cuarto trimestre y tercer trimestre de 2023, hoy día el fondo tiene su mejor nivel en términos de ingresos por arrendamiento. Esto, como les digo, es parte del esfuerzo que hemos venido implementando en cuanto a la colocación de espacios disponibles y evidentemente también la retención de los inquilinos que hoy día tenemos dentro de la cartera del Fondo Comercio e Industria.
Los gastos financieros mostraron un ajuste muy importante si lo comparamos inclusive contra el segundo trimestre de 2024. Habíamos mencionado que este trimestre particularmente y parte del primer trimestre se habían visto afectados principalmente. ¿Por qué? Porque los acuerdos financieros en cuanto a las operaciones de crédito que tenía este fondo habían vencido en el 2023. Diciembre de 2023 había finalizado aquella tasa fija que tenía el Fondo Comercio e Industria, que era un 6.25%, en cuanto a las operaciones de crédito que tiene hoy día vigente, y que una vez finalizado este periodo de tasa fija, retornábamos a una tasa prime, y que recordemos en ese momento al inicio del 2024, la tasa prime se ubicaba en el 8.5%. De ahí es que se explica que el gasto financiero en el primer trimestre y segundo trimestre de 2024 se incrementará de manera importante. Sin embargo, y así lo hemos mencionado al público en general, las acciones que hemos venido implementando con los acreedores financieros nos llevaron inclusive a un nivel mucho más bajo de los últimos 4 trimestres en cuanto al gasto financiero. Y eso es parte de las acciones que hemos venido implementando, no solo en la negociación del costo financiero, sino también en el establecimiento de periodos de gracia que también alivian esa presión del corto plazo en el flujo de caja del Fondo Comercio e Industria. Lo que son ganancias no realizadas y pérdidas no realizadas es meramente los registros contables que se hacen por los resultados a nivel de las valoraciones anuales de los fondos, que normativamente le corresponde a todas las sociedades llevar a cabo las valoraciones de los inmuebles que hoy día administran, y estos básicamente son registros contables que no se materializan hasta el momento que se ejecute algún tipo de venta, y que antes de ejecución de venta, pues hoy día no tienen un impacto directo sobre la rentabilidad líquida de los inversionistas. Esta gráfica también es sumamente clara e importante, porque mostramos cuál ha sido esa evolución del pago de rentabilidad en términos relativos y en términos monetarios. En el caso de términos monetarios, el fondo, por los impactos que les mencioné anteriormente, del cambio en la tasa, marzo 24 y junio 24, se vio bastante mermada, bastante afectada esa rentabilidad, donde en diciembre habíamos pagado un cupón de $9.13 por participación. En esos 2 primeros trimestres habíamos pagado cupones en promedio de los $6 por participación. En términos relativos, el fondo venía pagando 2.4% aproximadamente. Renegociamos o hicimos una reestructuración que la hicimos de pleno conocimiento de todo el mercado. Hicimos una reestructuración del crédito con los acreedores financieros, y esto nos permitió también que, en complemento con las acciones que hemos venido ejecutando para incrementar los ingresos en términos de las colocaciones, permitió que el fondo nuevamente recuperara esa rentabilidad, y pasamos de un cupón de $5.7 por participación a $9.37 por participación. Y si calculamos la rentabilidad únicamente de ese cupón, de ese trimestre particularmente, y si lo medimos en términos relativos, es una rentabilidad del 3.7%, lo que el fondo pagó en septiembre del 2024. Y esto es una señal clara de las acciones que hemos venido implementando, y que esperamos que sigan dando ese tipo de beneficios, y que esperamos que esta recuperación se mantenga en el tiempo. Ojalá en los próximos 6 meses todavía a niveles más favorables de lo que vemos hoy día en este fondo particularmente. En cuanto a los planes de acción, muy concretamente, de las entradas y salidas, si lo vemos en términos monetarios, tuvimos entradas por $11.415 dólares mensuales de las colocaciones que se muestran en este cuadro, y que pueden notar ustedes, básicamente todas las colocaciones están relacionadas al sector comercio. Y en cuanto a salidas, también tuvimos salidas de 3 inquilinos que en términos monetarios fueron $3.188. Si vemos la absorción neta o en términos netos, estamos hablando de que el resultado para el fondo fue positivo en cerca de $7.500 aproximadamente. Esa es la variación positiva que tuvimos en cuanto a este resultado de colocación y salidas de espacios en el Fondo Comercio e Industria. Les hablaba ahora de la reestructuración de los créditos, y fue algo que se formalizó en junio de este presente año, donde particularmente la operación de $118 millones que tenemos hoy día con el Banco de Costa Rica, pasamos de un costo del 8.5% a un costo del 5.9%. Esto es el principal impulsor de esa rentabilidad, o el principal efecto de esa recuperación de rentabilidad de los últimos 3 trimestres.
Esto en cuanto a la reestructuración también consideraba que no fueran líneas de crédito, es decir, que no fueran operaciones de corto plazo, sino que fueran operaciones de largo plazo, donde ahora su vencimiento es en el 2044. Y en lo que corresponde a Banco de Vivienda, pues no hicimos ningún tipo de reestructuración porque consideramos que la tasa hoy día está en buenas condiciones. ¿Y por qué consideramos que está en buenas condiciones? Porque normalmente los acreedores financieros del sector privado le ofrecen a los fondos inmobiliarios lo que es tasa prime más un rubro adicional, más un componente variable. Y recordemos que hoy día la tasa prime está en 7,75, entonces hoy día todavía la operación de crédito con Banco de Vivienda de esos 17 millones sigue estando en condiciones muy favorables para el fondo. En términos de apalancamiento, ese fondo tiene un nivel del 42% y en términos del monto total de las operaciones de crédito estamos hablando de que son 135 millones de dólares en su total o consolidado ya con los dos acreedores financieros. Esos esfuerzos que hemos venido implementando principalmente con el Banco Costa Rica permitió que el costo promedio de las operaciones de crédito del fondo bajaran en los últimos 2 años de un promedio de 7,5% a un promedio del 6,13%, el costo promedio de el interés del fondo particularmente. Y si lo vemos a nivel del gasto anual, el gasto financiero que el fondo tenía que estar pagando anualmente, pasamos de 9,3 millones de dólares en 2023 a 7,7 millones de dólares, todavía muy por debajo de lo que habíamos visto en el 2022. Y nuevamente, esto es señal clara del efecto positivo de esas negociaciones con el Banco de Costa Rica principalmente, y que también le ha dado un alivio muy importante a lo que corresponde el Fondo Comercio e Industria. Y esto es lo que traemos para el día de hoy. Me parece que fue una idea bastante clara, detallada, y una señal bastante favorable de que hay una plena recuperación del Fondo Comercio e Industria, que esperamos que siga en esa tendencia positiva. Es una tendencia positiva pero moderada, y que seguiremos implementando acciones principalmente en la generación de ingresos, pero pensando específicamente en la colocación de los espacios que hoy día tenemos disponibles. El nivel de ocupación del fondo sigue estando muy, muy bueno, 88%, la industria 72%, y ya la rentabilidad mensual del fondo pues ya muestra esa plena recuperación que hoy día tenemos en cuanto al fondo Comercio e Industria. Abrimos el espacio para poder atender las consultas que ustedes puedan tener en relación a la presentación, y quedamos con la mejor anuencia de poder responderlas en este momento. Gracias. Muchas gracias, Mario, por la amplia explicación de las gestiones realizadas durante el tercer trimestre de 2024 en relación al BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria. En este momento vamos a proceder con la atención de las consultas realizadas. Mientras tanto, revisamos sus valiosas consultas. Queremos recordarles que esta y todas las charlas se cuelgan en nuestro canal de YouTube, BCR Fondos de Inversión. De esta manera, están a su alcance para que en el momento que consideren oportuno puedan repasarlas. Suscríbase a nuestro canal y así recibirá notificaciones de nuestra variedad de publicaciones. Otro de los medios a través del cual pueden obtener información relevante de BCR SAFI es nuestra página web bcrfondos.com. Los invitamos a visitarla. En ella podrán encontrar boletines, estados financieros, informes trimestrales, prospectos y más información acerca de nuestros fondos. Agradecemos que continúe con nosotros. Sin más preámbulo, procedemos a atender en orden de ingreso las consultas recibidas en esta mañana. Nos consulta doña María Fernanda Alvarado. ¿Se podrían referir al caso de desocupación de la cartonera? ¿Cuál es el impacto directo o indirecto para FCI? Sí, y gracias por la consulta, porque también eso nos permite pues ampliar un poco más y aclarar algunos temas que han venido surgiendo sobre el tema de la cartonera. Creo que el primer punto que debemos mencionar en esta consulta específico es que el cierre de la operación de la cartonera fue una decisión propia de la empresa, particularmente de los socios representantes del mercado gastronómico de la cartonera, y que no fue una acción directa ejecutada por parte de BCR SAFI. Y entonces, en aras de darle una continuidad al negocio
al punto, al comercio que ya está establecido en la zona y en el parque como tal. Ya hemos tenido acercamientos con importantes potenciales operadores de este mercado gastronómico y en los cuales esperamos en el corto plazo, ojalá que sea este mismo año, pues nuevamente tener una operación plena a lo que es Mercado La Cartonera. Lo digo como punto de comercio, sin embargo va a depender mucho de las negociaciones que establezcamos con este grupo de interesados que hemos tenido ya acercamientos importantes. Me parece que el tema más importante es dejar claro que fue una acción ejecutada directamente o una decisión tomada directamente por la empresa, en este caso La Cartonera, y que no fue una acción ejecutada directamente por parte de BCRSAF. Y que además creo que el otro punto relevante es que ya estamos en negociaciones con posibles interesados o en acercamientos con posibles interesados para poder poner la operación lo antes posible, para efectos de que no tengamos ningún tipo de impacto en términos financieros y de ocupación. Sin embargo, tomando en consideración las actuales condiciones, el fondo se mantendría con un nivel de ocupación del 88%. Nos pregunta don Javier Romero, ¿cuánto de la caída de 12% en activos administrados se debe a FCI? ¿Cuáles inmuebles? Sí, al presentar la diapositiva que hacía la mención de esta caída en el 12%, recordemos que es una caída en general de lo que son los fondos administrados por parte de BCR SAFI, particularmente el Fondo Comercio e Industria no ha ejecutado en este 2024 ningún tipo de venta de activos inmobiliarios y al contrario, más bien su activo total pasó más bien de 339 millones de dólares a 340 millones de dólares. Evidentemente es por un efecto de las valoraciones de los activos que componen la cartera, pero este fondo particularmente no tuvo una caída en cuanto a su activo total. La caída se ejemplifica específicamente por la globalidad de los fondos administrados en este caso. Nos consulta doña María Fernanda Alvarado. ¿En qué sector ven una mayor expansión? ¿Y qué tan sencillo es poder adecuar el inmobiliario a los requerimientos de ese sector para que pueda dar una mejora en la ocupación? Bueno, lo mostramos de hecho ahora en las gráficas que presentábamos del estudio ofrecido por parte de un experto externo a ser SAFI, donde se evidencia claramente que los sectores que hoy día muestran mayor demanda o mayor dinamismo es sector industrial y sector comercio, que también les explicaba que ese comportamiento que ha tenido hoy día el Fondo Comercio e Industria se debe específicamente a que esos flujos o su mayoría de flujos de alquiler provienen de comercio e industria. Entonces sí, las tasas en los dos sectores, recordemos, industrial está por debajo del 2.10%, la tasa de disponibilidad, lo que genera o lo que muestra que hay una absorción clara y una demanda fuerte. Y en el caso comercio, su tasa de disponibilidad está por debajo del 6%, específicamente 5.4% se ubicaba a septiembre del 2024. Entonces, ambos sectores están muy dinámicos, ambos sectores están en plena expansión y esto pues beneficia al Fondo Comercio e Industria que sí tiene una eh, voy a decirle como una afluencia importante de flujos de alquiler de esos sectores en específico. Qué tan factible o qué tan fácil puede ser el acondicionamiento de algunos inmuebles para efectos de este tipo de sectores? Bueno, en el caso del Fondo Comercio e Industria, la mayoría de sus inmuebles, podría decir que el 85% de sus inmuebles están adecuados a este tipo de sectores. Por eso les decía que sus principales ingresos están relacionados a comercio e industria, pero particularmente la variable más importante va a ser el tema financiero. ¿Qué tanta capacidad tienen los fondos? Y hablo de la industria en general, no solo el Fondo Comercio e Industria. ¿Qué tanta capacidad tienen los fondos de la industria en general para poder adecuar los inmuebles a una posible reconversión de activos, principalmente pensando en aquellos sectores que hoy día muestran contracción como la parte del sector de oficinas? Pero básicamente sería eso. Nos consulta don Javier Romero. Ya que están mencionando datos de octubre, ¿considera BCR SAFI que su Jeval pueda tomar medidas similares a las comunicadas recientemente sobre el PEP y Fondo de Inversión Inmobiliario con inmuebles comprados irregularmente en FCI? Sí, gracias por la consulta, pero nada más es importante mencionar que la charla de hoy es correspondiente al Fondo Comercio e Industria, por lo que no será posible mencionar lo que corresponde a un activo que no pertenece a este fondo particularmente. Nos pregunta María Fernanda Alvarado. ¿Por qué, a pesar de que el nivel de ocupación es alto, el rendimiento sigue manteniéndose en mínimos históricos?
Sí, tal vez tomo nuevamente en consideración aspectos que mencioné anteriormente. No solo el Fondo Comercio e Industria se ha visto afectados, toda la industria en general. La industria pasó de un nivel del 7% en 2018 a un nivel del 2,6% en cuestión de 6 años. Les mencionaba temas fiscales que afectó a toda la industria en general, temas de la pandemia que afectó a toda la industria en general y temas de las tasas a nivel internacional que afectó a todos los fondos particularmente. Específicamente, el Fondo Comercio e Industria más bien viene en recuperación durante este 2024. Todos los fondos se han visto afectados y lo vemos si englobamos la rentabilidad, 2,6%, pero el Fondo Comercio e Industria, ya en términos mensuales, y les mostraba en la charla, 3,5% de la rentabilidad. Es básicamente casi un 1% por arriba de lo que es el promedio de la industria, pero ha sido un impacto general, ha sido un impacto de todos los fondos. Y a pesar de que muchos fondos se mantienen con una ocupación pues, relativamente sana, particularmente el Fondo Comercio e Industria con un nivel del 88%, porque es que tal vez no vemos rentabilidades similares a las que habíamos en 2018. Bueno, hay un impacto ya fiscal, que ya no hay ningún tipo de compensación sobre eso, no hay algo que los gestores podamos hacer para revertir eso. Se incrementa la base impositiva, se incrementa el gasto por parte de impuestos y eso hace que la rentabilidad pase de un 7 a un 6% en aquel momento. Pero creo que la parte más importante fue el efecto que tuvimos a nivel de coyuntura del mercado inmobiliario, donde los precios por alquiler bajaron de un 25 a un 30%. Entonces ya son temas que se van a recuperar en algún momento, pero no van a ser de corto plazo. Y muchos de los contratos de toda la industria se vieron afectados por temas de pandemia y fue también alineado muchas de las estrategias que implementaron las sociedades en general para poder retener a sus inquilinos. Y eso es básicamente la explicación, por qué muchos de los fondos, a pesar de que tienen un nivel de ocupación relativamente sano o por arriba de la industria, pues no presentan una rentabilidad un poco más favorable. Sin embargo, hoy la rentabilidad del fondo consideramos que sí está en plena recuperación. Y ya el solo ver el fondo, este fondo, por arriba del promedio de la industria, también habla muy bien de las acciones que hemos venido implementando nosotros. Nos consulta don Javier Romero. Por favor, aclarar cuál es esa tasa que mencionan como de referencia. ¿Es tasa básica pasiva o es la tasa que BCR SAFI ha logrado negociar y por consiguiente no es de referencia? Sí, nada más hacer la aclaración, los fondos denominados en dólares, como el Fondo Comercio de Industria, sus operaciones están indexadas a tasas de referencia en dólares. Entonces, lo que es la tasa básica pasiva no aplica para los fondos denominados en dólares, aplicaría para un fondo denominado en colones. Entonces, ahí hacemos la primera aclaración. Y el Fondo Comercio e Industria, hoy con lo que es el Banco de Costa Rica, estamos muy por debajo. Inclusive si estuviéramos indexados o relacionados a lo que es la tasa prime, que ahorita está en 7,75, con el Banco de Costa Rica tenemos una tasa fija en los 36 meses de un 5,9%. Perdón, 24 meses, corrijo. 24 meses de un 5,9%. Entonces, es importante mencionar que a pesar y aunque el fondo esté indexado a lo que es tasa prime, que hoy está 7,75%, el fondo tiene una tasa del 5,9% durante los próximos 24 meses. Nos consulta María Fernanda Alvarado. ¿Hay oportunidad de renegociar las tasas pactadas con las entidades financieras? Si fuera así, ¿cuál estima sería el impacto sobre la rentabilidad? Bueno, lo mencionábamos en la presentación. Fueron condiciones que se negociaron ahora en junio, recientemente, junio 24, donde pasamos de un 8,5% a un 5,9%. Y eso también explica mucho el comportamiento favorable del fondo y que además fue comunicado mediante hecho relevante a todo el mercado en general. Nos consulta don Javier Romero. En FCI, el efecto de oferta de oficinas no es relevante. ¿Por qué lo presentan? ¿Y por qué no presentan esta información para locales comerciales y bodegas, las dos categorías más relevantes en el fondo? No se puede o debe extrapolar esta información a otros bienes raíces. Eh, bueno, de nuevo, tomando como hace la presentación, recordemos que el fondo tiene exposición a industria, tiene exposición a comercio,
y tiene exposición a oficinas. Entonces, el fondo particularmente tiene exposición a los tres sectores que se mencionaron anteriormente. Entonces, sí es responsabilidad de nosotros mostrarles cuál ha sido el comportamiento de la industria en general a todos aquellos sectores que el fondo tiene particularmente exposición. Entonces, nuevamente, como parte de nuestro compromiso de mostrarles a ustedes cuál ha sido la evolución o el comportamiento de la industria en general y de los sectores en los cuales el fondo tiene exposición, correspondía entonces mostrarles los tres sectores particularmente. Recordemos, el fondo tiene exposición en los tres sectores. Si bien oficinas no es una exposición importante, el fondo sigue manteniendo exposición al sector de oficinas. Nos consulta María Fernanda Alvarado. ¿Está preparado el fondo para poder reacondicionar los inmuebles del sector de oficinas a aquellos donde se está evidenciando un mayor auge? Les mencionaba que la principal variable va a ser las capacidades financieras para poder hacer algún tipo de readecuación. Sin embargo, es importante también mencionar que se realizarán esfuerzos necesarios para llevar a cabo los reacondicionamientos que sean necesarios contra una oferta, contra una demanda real o contra una posibilidad concreta de ocupación de algún inmueble que tengamos desocupado hoy día. Nos consulta don Javier Romero. ¿Cuál es el valor de las últimas transacciones de las participaciones? ¿Por qué la diferencia con el vector? Bueno, es un tema importante y que creo que también pueden ampliarlo ustedes directamente con los puestos de bolsa, pero bueno, la información es la siguiente. Les mostraba precio de vector, $501 por participación, de acuerdo a metodología del proveedor de precios, que en este caso es PIPCA, y el precio negociado, me parece que fue en agosto de 2024, cercano a los $210 por participación. Sin embargo, yo creo que es muy importante también que puedan ampliar ustedes directamente con los puestos de bolsa. Nos consulta María Fernanda Alvarado. ¿Ven mejoría en las condiciones de las renegociaciones de contratos, aprovechando que el promedio de vencimiento es relativamente bajo? Sí, vamos a ver, dado que el fondo tiene una participación significativa en el sector de comercio, el cual ha mostrado un repunte en los últimos meses, se espera una mejoría en cuanto a los contratos que hoy día tenemos relacionados a ese sector particular. Nos consulta don Javier Romero. ¿Esos ingresos de nuevos inquilinos consideran las salidas? Por favor, aclarar cuántos metros cuadrados y dólares son de salidas. Bueno, en la misma presentación también se mostró el detalle, fueron $11,400 de ingresos, únicamente $3,000 de salidas. En la misma presentación se expuso claramente. Nos consulta don Javier Romero. Por favor, confirmar que la deuda con la vivienda sigue siendo una línea de crédito. Si es así, ¿se está amortizando el principal o solo intereses? Sí, es una línea de crédito. Hoy día se está cancelando de manera mensual los intereses. Es importante también indicar que aunque sea una línea de crédito por su concepción o en términos conceptuales, em, no se tiene disponibilidad de girar montos adicionales. Con esto les quiero decir que no estaríamos en la capacidad o interés en este momento de incrementar la parte del apalancamiento, lo cual evidentemente una vez llegado o que esté cerca su vencimiento, y lo mostramos también anteriormente, pues se buscaría refinanciarlo a una operación de largo plazo en condiciones muy favorables para el fondo, como lo hemos venido haciendo en los últimos meses. Nos consulta don Javier Romero. ¿Cuál es la situación al cierre de septiembre de los siguientes inmuebles? C. Guadalupe, BC Ciudad Colón, BC Pavas, BC San Pablo 01, BC San Pablo 02. Sí, estos tres inmuebles particularmente hoy día se encuentran desocupados. Hemos realizado constantes visitas con posibles interesados y estamos en esa gestión constante comercialmente hablando para efectos de poder colocarlos en el corto plazo. Ok, nos consultan. La pregunta era de FCI, no del otro fondo. Repregunto para que por favor me contesten. ¿Considera BC Restafi que Sujeval pueda tomar medidas similares con inmuebles de FCI comprados irregularmente? Sí, en aras de la responsabilidad y con todo respeto, para nosotros no sería posible especular sobre acciones que podría ejecutar o ejercer un tercero, en este caso hablando particularmente de la Sujeval, sobre el Fondo Comercio e Industria, y al día de hoy no tenemos ningún tipo de comunicado oficial que nos lleve a algún tipo de línea en relación a la consulta.
Hemos concluido con las respuestas de las consultas recibidas. Agradecemos su presencia e interés en este espacio. Al no tener más preguntas, damos por finalizada la charla correspondiente a los resultados de gestión del tercer trimestre 2024 en relación con BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria. No deseamos finalizar sin antes reiterarles que dejamos a su disposición el correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com para que nos hagan llegar sus dudas, comentarios, consultas u observaciones. Siempre nos complace poder leerlas y atenderlas. Agradecemos su tiempo, su atención y nos vemos en una próxima entrega. Que tengan muy buenos días. Gracias, buen día a todos.